When a person calls 988, they're connected to a crisis counselor. Crisis is completely self-defined. If you're wondering if you should call, you should probably call. A caller can expect to talk about coping skills, talk about resources, and ways to move forward beyond the call. They can call us, they can chat, they can text, and when they come out on the other side, they're feeling better. Call or text 988 or chat 988lifeline.org. Pista de aterrizaje de Alamo, Nevada. Tras un breve vuelo desde Las Vegas, en las profundidades del desierto de Nevada, se encuentra el Área 51, el secreto de la CIA, una base gigante clandestina que permaneció desconocida y abandonada por el gobierno de los Estados Unidos durante casi 60 años. En agosto de 2013, la CIA admitió finalmente la existencia de este lugar. Y 4 años más tarde, en 2017, el Pentágono lanza un bombazo. Los fanáticos de los ovnis puede que tengan algo. Un departamento secreto ha estado estudiando su existencia durante años. Hoy Richard Coe, un piloto retirado de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, va directo a la fuente, el Área 51. El radar acaba de recuperarnos. Nos han perdido un poco por el terreno. Coe está haciendo un tour legal por el perímetro del Área 51, uno de los espacios aéreos más restringidos de la Tierra. Y lo están monitorizando las Fuerzas Aéreas. Obviamente quieren tenernos controlados, porque cuando hay civiles operando tan cerca de espacio aéreo restringido, prefieren saber dónde estamos y qué intenciones tenemos. Situada en Groom Lake, el Área 51 está rodeada de 1.140 kilómetros cuadrados de espacio aéreo restringido. Me da que cuanto más nos acercamos, más se van a preguntar qué hacemos ahí. Lleva 19 kilómetros y le faltan 3. La base secreta americana está a la vista. Número 62, indique destino. ¿Y le suena el espacio aéreo restringido? Entrar en cualquier espacio aéreo controlado después del 11S es de alto riesgo, pero aquí la seguridad es aún más severa que en el resto del país. La caja que rodea la base más secreta de América es denominada 4808 Norte. Y la torre ahora da una orden explícita. El piloto tiene que cambiar el rumbo. Gire hacia el norte inmediatamente. Está en espacio aéreo restringido. Los misterios del Área 51. Carretera Groom Lake, Nevada. Pero no solo se defiende con firmeza el espacio aéreo alrededor del Área 51. El historiador aeroespacial Peter Merlin ha estado investigando el Área 51 durante los últimos 30 años. No todo el mundo puede llegar al Área 51. Está rodeada de duro desierto, pero también hay territorio militar restringido. No hay vallas, solo hay postes naranjas que delimitan la frontera y son difíciles de ver. El Área 51 está escondida de la carretera por montañas y está protegida con un cordón de seguridad que llega al menos a 16 kilómetros de la base. Incluso en el terreno público, los militares monitorizan la actividad. Cualquier vehículo que pase por la carretera de Groom Lake es detectado por sensores magnéticos. Cada uno envía una señal electrónica a la caseta de control y les alerta para que sepan de dónde vienes y a qué velocidad recorres la carretera. A 20 kilómetros de este punto hay uno de esos puestos de seguridad. Esta es la frontera del Área 51. Tenemos guardias de seguridad observándonos desde la colina. Señales de advertencia para que no avancemos más. Hay postes naranjas que marcan el límite. No hay vallas, no hay puertas. Y hay cámaras que nos observan desde arriba. No queremos cruzar esa línea. Si lo hacemos, nos arrestarán. Pero según un guardia de seguridad ya retirado del Área 51, los intrusos en el pasado se enfrentaban a un destino peor. Si veía claro que estaban intentando entrar, tenía la clara orden de liquidarlos.
Pero ¿qué está pasando en el desierto de Nevada? ¿Por qué se esfuerza tanto el gobierno de los Estados Unidos para mantener alejada a la gente? Finalmente, la verdad salió a la luz en documentos desclasificados en agosto de 2013. Según un informe publicado por la CIA, el Área 51 se creó en 1955 con un solo objetivo: probar un proyecto secreto de aeronave llamado en clave Aquatón. Aquatón es el nombre en clave durante la Guerra Fría para el U-2, un avión construido para espiar a la Unión Soviética en un momento en el que el líder soviético, Nikita Khrushchev, presume públicamente de las capacidades nucleares de su país. Presumían de misiles, de bombarderos y de todo en general, así que eso llamó la atención de nuestro gobierno. En los años 50, los aviones de reconocimiento de los Estados Unidos son vulnerables a los cazas soviéticos y misiles tierra-aire. Hacer misiones de espionaje detrás de la línea enemiga en un avión normal es demasiado arriesgado, así que el proyecto secreto Aquatón se diseña para volar fuera del rango de defensa aérea soviética. Capaz de volar a 21 kilómetros sobre la Tierra, el U-2 tiene un rango de 4.800 kilómetros, más que suficiente para operar detrás de las líneas enemigas. No sabía el nombre de la aeronave o cómo era, pero sí que sabía una cosa: volaba alto. Tony Bevacqua se une a la aventura secreta en 1957 como piloto. El avión espía de la CIA lleva un equipo de fotografía de 700 libras, el más moderno. Con esta tecnología, los Estados Unidos pueden, en teoría, colarse dentro de la Unión Soviética sin ser descubiertos. Pero para probar el nuevo jet de reconocimiento, la CIA, en conjunto con las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, necesita una ubicación remota. Se seleccionó Groom Lake porque estaba en una zona muy poco habitada de Nevada. Es muy parecido a lo que veis detrás. Es una llanura uniforme de arcilla compacta. Puede soportar el peso de cualquier avión, así que es una pista de aterrizaje natural perfecta. En 1955 empieza la construcción de la base secreta americana. El aeródromo que surgió del lecho del lago original empezó con una pista de 1,5 kilómetros. Después necesitaban hangares, así que construyeron 3, junto con algunos almacenes, edificios de administración, un comedor y alojamiento rudimentario para los trabajadores, que era básicamente un parque de caravanas. Se llamó así por una simple red de referencias en un mapa de la Comisión de Energía Atómica. La recién creada Área 51 se ve aquí en una representación 3D de la primera foto conocida a elevada altura que muestra la organización de la base secreta de la CIA. El lugar al que llega Tony Bevacqua para trabajar en el U-2. Cuando me bajé en Groom Lake, vi una pista, una pequeña torre, un par de hangares, un edificio parecido a un centro cívico. Dormíamos en caravanas y estábamos 2 o 3 en cada una. Ni televisión ni radio. Era bastante pobre. Teniendo en cuenta el secretismo del proyecto, trabajar en el Área 51 está sujeto a un escrutinio intenso. La seguridad era muy hermética. Nos informaban desde el principio de lo que podíamos contar y lo que no. Es así. No hablas de nada que esté clasificado. Para asegurar el secreto y para proteger el objetivo real del avión espía U-2, la CIA crea una tapadera. Anuncian que el ambicioso U-2 volará por un lugar llamado Watertown Strip, Nevada, en tareas de observación del clima. Pero a finales de los años 50, documentos de la CIA confirman que las operaciones del U-2 en Área 51 se interrumpen por otro programa secreto del gobierno.
Al borde del área de pruebas de Nevada, donde está el programa nuclear de América, el Área 51 tiene el viento con lluvia radioactiva a favor. Una de las cosas que empezaron a preocuparme de trabajar allí era que está directamente al noroeste de las pruebas de armas. Los vientos dominantes en Las Vegas son del suroeste y cuando hacían pruebas terrestres, todo el polvo radiactivo volaba por los aires y, por supuesto, había mucho de lo que preocuparse por los efectos secundarios. Durante más de 2 años, mientras América prueba misiles nucleares a solo 48 kilómetros hacia el suroeste, la pista de aterrizaje secreta de la CIA en Nevada permanece vacía. Es demasiado peligroso por la lluvia radioactiva. Pero a pesar de las interrupciones en la base, la CIA empieza un nuevo proyecto, uno que definirá el futuro del Área 51. Actualmente, las Fuerzas Aéreas Secretas de América tienen la reputación de ser casi invisibles para el radar enemigo. Pero a finales de los años 50, la única forma de lograr invisibilidad era volando a una altitud extrema. El rey de esos pájaros es el U-2 de la CIA. Pero el 1 de mayo de 1960, la misión secreta de espionaje americana sobre la Unión Soviética se echa a perder cuando un misil tierra-aire de la Unión Soviética derriba a un U-2 de altura pilotado por Francis Gary Powers. Ahora sabemos que la CIA predijo que esto podía pasar. La CIA sabía que la tecnología de misiles tierra-aire soviética iba a avanzar, hasta el punto de que podrían derrumbar a un avión como el U-2. Ya no era suficiente tener un avión que pudiera volar 7 veces más alto que uno normal. El programa de invisibilidad de la CIA llamado Proyecto Arco Iris da luz verde para camuflar el U-2. En un esfuerzo por hacer el U-2 menos vulnerable al radar soviético, el equipo del Área 51 aplicó al fuselaje del prototipo del U-2 una capa de un material que absorbe el radar. Consistía de un patrón cuadriculado conductor en una hoja flexible que estaba unida a una capa de un panal pegada a la superficie de la piel de la aeronave. El patrón cuadriculado llevó el mote de empapelado. Pero añadir el empapelado también añade peso al avión y reduce su capacidad de volar alto, haciéndolo más vulnerable a las defensas soviéticas. Como el empapelado no fue un gran éxito, la CIA empezó a pensar en la idea de un sucesor para el U-2, un avión que pudiera volar más alto y más rápido y ser menos visible en el radar. A diferencia del U-2, el siguiente proyecto aéreo de la CIA, llamado en clave Oscar, tiene capacidades de invisibilidad incorporadas desde el primer día. Nos dijeron que este programa estaba tan clasificado que los documentos no estaban ni marcados. Los detalles de esta operación de la CIA se mantuvieron en secreto durante décadas. Pero ahora, con la reciente publicación de los documentos de la CIA, los hombres que trabajaron en el programa llamado Oscar ya pueden hablar de algunas de sus experiencias en el Área 51. Uno de ellos es Thornton T. D. Barnes. Tardé 3 meses en estar autorizado para el proyecto. En aquel momento, Oscar era lo más importante que estaban haciendo los Estados Unidos. Estábamos desarrollando el avión furtivo, algo que nadie había podido hacer. Nos dijeron que no debíamos grabarlo ni hablar de ello. No existía. El secretismo es muy importante, porque el nuevo avión del proyecto Oscar, el A-12, está equipado con materiales de vanguardia para reducir su visibilidad en el radar. El A-12 era el mejor avión que se había construido y estaba muy adelantado a cualquier cosa que pudieran tener. Diseñado para volar a 27 kilómetros y más rápido que una bala, el avión espía de la CIA, A-12, está construido para soportar temperaturas cientos de grados mayores que el U-2. Peter Lowe, un ingeniero termodinámico de la Lockheed, trabajó en el avión de alto vuelo en la legendaria fábrica Skunk Works, en Burbank, California.
Cuando vuelas a la velocidad del U-2 todo está demasiado frío, pero cuando vuelas a la velocidad del A-12 está demasiado caliente. El único metal lo suficientemente ligero y resistente para soportar las temperaturas a las que está expuesto el A-12 del Lockheed es el titanio, que es bastante escaso en los Estados Unidos. Irónicamente, el único lugar de confianza donde obtener el titanio que necesitaban era la Unión Soviética. Así que la CIA crea una serie de compañías tapadera para comprar el material directamente a su enemigo en la Guerra Fría. Rusia proporcionó el titanio que hizo los A-12. Por supuesto, ellos no lo sabían. Los ingenieros de la Lockheed diseñaron el A-12 para que fuera difícil de ver en el radar, pero para probarlo necesitaban evaluar su sección transversal del radar. La sección transversal del radar es la clave del sigilo. Un avión presenta una cierta firma en el radar, dependiendo de cuánto lo refleje. Podrías tener un avión pequeño muy reflectante y que parece grande en el radar, o un avión grande que no es particularmente reflectante y parece relativamente pequeño en el radar. La clave es hacer la firma en el radar lo más pequeña posible. En el Área 51, la firma en el radar de un avión se evalúa en una torre de alta tensión llamada cariñosamente el mástil. Una instalación encubierta situada al noroeste del complejo Área 51. Encima de esta estructura de 19 metros hay un modelo a escala real del A-12 sujeto a 18 meses de pruebas. Teníamos todos los radares, todos los conocidos en el momento, observando el objeto que teníamos en el mástil y podríamos registrar los retornos, el patrón o la firma. Recogíamos los reflejos de ese objeto, podíamos rotarlo e inclinarlo, y eso es lo que hacíamos para desarrollar stealth. Incluso para los autorizados para trabajar en el proyecto, el acceso a las instalaciones del radar dependía estrictamente de necesitar saber. Nadie podía entrar en mi edificio porque estábamos haciendo cosas que nadie podía saber. Yo no tenía el nivel de autorización que se necesitaba para poder tratar con las firmas. Eso era el mayor nivel de seguridad y no me preguntaron por la parte termal, aunque necesitaban saber la respuesta. Yo no necesitaba saber que ellos existían. Así de compartimentadas estaban las cosas. No pensábamos en ellos, simplemente no preguntabas. La CIA está desarrollando un avión espía secreto llamado en clave Oscar. Pero el Área 51 necesita algunos cambios para adaptarse a esta nueva misión. La CIA decidió invertir una gran cantidad de dinero para construir una base, que incluía añadir una pista nueva de 2,5 kilómetros de hormigón, con una extensión de 2 kilómetros en el lecho del lago. Se añadieron 3 hangares nuevos en la parte norte de la base. Los llamaron hangares 4, 5 y 6. El A-12, el proyecto Oxcart, cambió el Área 51, que era en principio una instalación temporal, en una permanente. En febrero de 1962, el Área 51 está equipada para acoger un prototipo del A-12. Pero primero tiene que llegar aquí el avión secreto. El avión no puede volar hasta que haya sido probado en el Área 51. Así que Lockheed y la CIA tienen que averiguar cómo moverlo cientos de kilómetros desde la fábrica en Burbank, California, hasta el Área 51 en Nevada. Y tiene que ser en secreto. Lo pusieron en lo que llamaban una caja. 32 metros de largo y 10 de ancho. Y tenían el avión dentro. El guardia de seguridad del Área 51, Tom Stanks, se une al convoy de la CIA y de los operativos de la patrulla de la autopista de California que acompañan al avión, como muestran estas fotografías, ampliando la carretera, cortando árboles y quitando señales para que pueda pasar el enorme camión. En un momento había 2 niños en bicicleta y nos preguntaron qué teníamos dentro y les dije que un platillo volante. Dijeron, ¿sí? Y les dije, sí, eso es, un platillo volante. Y dijeron, no te creo. Y dije, bueno, quizá no lo es.
En total se necesitaron 18 convoyes para llevar los A-12 de la CIA al lugar de pruebas. Tom Stans ya no tiene el acceso permitido al Área 51. Así que esto es lo máximo que puede acercarnos hoy. Bueno, aquí estamos, lo conseguimos. 3 días desde Burbank, California, hasta aquí. Aquí es donde está el lugar de pruebas de Nevada, y no muy lejos es donde nos dejó la patrulla de autopista de Nevada. Nos recogió la patrulla Mercurio y nos llevaron al Área 51. Hace 60 años, el avión secreto de la CIA recorría 120 kilómetros para llegar al Área 51. Y así empezaba un nuevo capítulo en el desarrollo del stealth. A principios de los años 60, América está alcanzando tecnológicamente a su archienemigo, la Unión Soviética. La recopilación de inteligencia es el nuevo campo de batalla de la Guerra Fría. Y más de 50 años después, los documentos demuestran que la CIA en el Área 51 hace todo lo posible para mantener en secreto su proyecto del avión A-12 con el nombre en código Oxcart. En 1962, el vecino de Las Vegas, Tom Stans, trabaja como guardia de seguridad en la zona de pruebas. Su trabajo, asegurarse de que solo acceden a la base aquellos con las credenciales correctas. Venían los aviones por la mañana y se iban por la tarde. Y como en cualquier aeropuerto o aerolínea, todo el mundo tenía un carnet. Quitaban la tarjeta para que no se pudiera falsificar. Y cuando volvías al siguiente día comprobaban tu identidad con la foto. Jules Cabot solo tenía 22 años cuando lo reclutaron para trabajar en el Área 51. Como a todos los empleados de proyectos especiales en la base, tienen que permitirle el acceso, un proceso que lleva meses. Como de aquella los ordenadores no eran muy modernos, tenían que hacerlo todo a la antigua, trabajo de campo. Así que recuerdo a vecinos y amigos diciendo que el FBI los había visitado, u otras agencias, para saber si yo era un agente extranjero. La necesidad de esta seguridad extrema viene de un factor. Documentos desclasificados publicados por la CIA muestran que a principios de los 60 el Área 51 se centra en conseguir terminar el desarrollo del proyecto Stealth del avión A-12 y ponerlo en funcionamiento. La operación del avión espía de la CIA está muy clasificada. Incluso exigen que los materiales y el personal estén encubiertos. A los aviones los llamábamos artículos. Esa era la terminología que utilizábamos. Cada uno tenía un número. El primero era el artículo 121, teníamos el artículo 127, 131, diferentes números de artículos. En todos los niveles, el programa A-12 está protegido por acrónimos e información falsa. Incluso la identidad de los pilotos del A-12. Tenían seudónimos, no utilizaban sus nombres reales. La CIA sacó los nombres de lápidas en Europa y se los asignó a los pilotos. Pero la seguridad de necesitar saber de Oxcart significa que incluso los conductores, como llamaban a los pilotos, no están autorizados a saberlo todo. El piloto no sabía cuál era su misión. Todo lo que sabía era que en cierto punto en el vuelo ha accionado el interruptor, giraba en este ángulo, avanzaba así, giraba ahí, allí, volvía a casa y no decía nada. Estas precauciones eran necesarias. En los años 60, la Unión Soviética ya había superado a los Estados Unidos en la batalla de la Guerra Fría por el espionaje militar. En 1957, la Unión Soviética lanza el Sputnik 1, convirtiéndose en la primera nación de la Tierra en colocar un objeto artificial en el espacio. Until 2 days ago, that sound had never been heard on this earth. Suddenly, it has become as much a part of 20th century life as the whir of your vacuum cleaner. El primer satélite artificial del mundo es una esfera de aluminio del tamaño de una pelota de playa. Dentro, una batería y una radio básica envían un pulso repetitivo.
Pero aunque no hace gran cosa, llama la atención del mundo entero y coge a América desprevenida. Cuando se lanza Sputnik, oímos ese pequeño satélite haciendo bip, bip, bip. Nos dimos cuenta de que teníamos un problema. Nos adelantaban. No sabíamos cuánta ventaja nos llevaban. En los años siguientes, los soviéticos lanzan satélites cada vez más sofisticados. Muchos de ellos sobrevuelan los Estados Unidos y fotografían el Área 51, lo que es preocupante para el programa Oskar. Tuvimos el prototipo del A-12 en el mástil durante 18 meses. Pero cada vez que venía un satélite, sabíamos esa misma mañana cuándo vendría. Nuestra inteligencia era buena y lo sacábamos del mástil y lo llevábamos a un edificio hasta que pasaba el satélite. Pero incluso esas precauciones tenían sus limitaciones. Irónicamente, nos enteramos muchos años después de que habían conseguido la forma del A-12. Aunque no estaba en el mástil, la captaban por la sombra, porque el suelo estaba más frío debajo. Habíamos movido el avión, no estaba, pero podían saber que había estado allí por la diferencia del calor. A finales de los 60, los satélites soviéticos no son lo único que añade un ímpetu a los desarrollos tecnológicos del Área 51. La guerra de Vietnam está en pleno apogeo, y para los guerreros americanos el avión MiG soviético está siendo bastante problemático. Sabíamos que los rusos habían conseguido algo que era genial. Nos golpea. Esto golpea a nuestros pilotos en el cielo. Creíamos que era un superavión. El dossier de la CIA publicado en agosto de 2013 levanta la tapadera del proyecto del Área 51 que lleva escondido del público durante los últimos 50 años. Los documentos desclasificados de la CIA contienen una historia previamente censurada de por qué y cómo surgió el Área 51 en el desierto de Nevada y revela una imagen del tipo de trabajo que se llevaba a cabo allí. El Área 51 no es una base aérea, es un laboratorio tecnológico. Es donde explotábamos la tecnología enemiga y analizábamos las capacidades de la Unión Soviética. En 1968, este laboratorio se convierte en la base de operaciones de América para una nueva iniciativa: probar y evaluar los cazas de sus enemigos. Un programa que surge de las pérdidas de los Estados Unidos en los primeros años de la guerra de Vietnam. Por cada MiG-21 ruso que los pilotos americanos derribaban en el conflicto, se destruían 9 cazas F-4 americanos. En 1968, los Estados Unidos adquieren un MiG-21 que un desertor iraquí ha llevado a Israel. La CIA lo lleva en secreto al Área 51 para evaluarlo bajo el nombre en clave Have Donut, tener donut. La primera vez que vi a esta preciosidad fue en 1968. Uno como este, Groom Lake, Área 51. Prácticamente lo destrozamos y observamos todo. Las radios, los hidráulicos, los motores. Examinamos todo sobre ese avión. Los resultados de la evaluación del MiG-21 en el Área 51 están claros. El problema no es el avión. Nos dimos cuenta de que no eran necesariamente los aviones, era nuestra gente la que no sabía luchar. Así de simple. El Área 51 se convierte en el lugar de nacimiento de otra iniciativa secreta: entrenar a pilotos de caza americanos para derrotar a los MiG soviéticos en un combate aéreo. Nos dimos cuenta de que un piloto necesitaba 10 misiones para tener suficiente experiencia para sobrevivir la guerra. Así que decidimos que le daríamos en Nevada esas 10 misiones antes de enviarlos a la zona de guerra. Para albergar este nuevo programa, el Área 51 sufre una nueva fase de construcción. Por tercera vez en su corta vida, se le añaden más instalaciones. Se construyen 5 hangares más en la esquina sur de la zona de pruebas. Y para evitar que se vean los vuelos secretos de MiGs por Groom Lake, el espacio aéreo justo encima se cierra permanentemente.
El Área 51 tiene una nueva misión: entrenar a pilotos de caza americanos para derribar a los soviéticos en un combate aéreo, todos sin ser descubiertos. A pesar de las amplias medidas para asegurar el secreto del entrenamiento del MiG y operaciones de combate en el Área 51, casi se descubre la tapadera en 1974, cuando astronautas de Skylab fotografiaron la base desde el espacio sin querer. El incidente supone un punto de inflexión en la vida del Área 51. A mediados de los años 70, los proyectos U-2 y A-12 de la agencia están perdiendo importancia en la zona de pruebas. Los avances de la tecnología de satélites hacen a los aviones de alto vuelo redundantes. Ahora las fuerzas aéreas de los Estados Unidos tienen el control de la base. Ese fue un gran momento en la historia del Área 51. Es una transición del uso por la comunidad de inteligencia al Departamento de Defensa, acompañado por uno de los avances más importantes de la tecnología militar, la revolución stealth. Cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos toma el control del Área 51 en 1978, está en el medio del proyecto más clasificado que habían hecho ahí. El avión más emocionante en el que trabajé en Área 51 fue el Hawk Blue. Los prototipos, cuando los trajeron, parecían algo que no habíamos visto nunca en la vida. El fuselaje plano del Hawk Blue es un diseño revolucionario. Y tiene que serlo. El avión experimental está diseñado con un objetivo en mente: invisibilidad. A diferencia del A-12, que puede ser visto en el radar, pero lo compensa volando en la estratosfera a velocidades supersónicas, el Hawk Blue, un avión subsónico, está diseñado para ser prácticamente invisible en el radar. Cuando hicieron las pruebas del radar, la gente que estaba dentro, pero no estaban autorizados, y veían el radar, decían: tu modelo debe haberse caído del mástil, porque ahí arriba no hay nada. No está mal para un avión de 11 metros de largo y con una envergadura de 6. Este éxito le da a las fuerzas aéreas luz verde para producir un avión operativo llamado el F-117. Pero crear el primer avión del mundo prácticamente invisible al radar tiene un impacto en los que trabajan en el Área 51. Algunos empleados dicen que los desechos del revestimiento antirradar utilizados en el avión dañan su salud, un alegato que fuerza al presidente de los Estados Unidos a entrar en acción. Desde su creación en 1955, el avión de la CIA probado en el Área 51 superó récords de aviación: volar más alto y más rápido que ningún otro avión. Durante la Guerra Fría, estos aviones clandestinos, volando desde la base secreta, generaron una corriente de avistamientos de ovnis, disparando la imaginación de los americanos que ya estaban en la cultura de los años 50 de ovnis. The recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. Pero la negación de que el Área 51 está en el corazón de una conspiración ovni alimenta la especulación, y en los años 80 alcanza un punto álgido con las declaraciones extraordinarias de este hombre. Hi, I'm Bob Lazar. During late 1988 and early 89, I worked on the propulsion systems of extraterrestrial vehicles for the United States government. Las declaraciones de Lazar sobre el Área 51 convierten a la base en una de las ubicaciones más polémicas del mundo, y es un debate que todavía continúa. ¿Qué sabe el gobierno de los Estados Unidos sobre ovnis alienígenas? Un artículo de la portada del New York Times, publicado en diciembre de 2017, arroja luz en una operación de $22 millones. El programa avanzado de identificación de amenazas aéreas.
Fundado en 2007 con la ayuda del líder del Senado, Harry Reid, el programa investigaba informes de objetos voladores no identificados que podrían ser una amenaza para la seguridad nacional, como el que se ve en este vídeo capturado por un avión de la Marina estadounidense. Pero según Harry Reid, el programa nunca trató de estudiar alienígenas. No me interesa eso. No sé nada de eso. Solo sé que me interesa la ciencia. ¿Qué ocurre en nuestro mundo? Aunque el gobierno dejó de financiarlo en 2012, se dice que el programa continúa con la ayuda de la CIA y oficiales de la Marina. Algunos creen que el tema de los ovnis no se toma suficientemente en serio por parte del gobierno. Luis Elizondo, el oficial de inteligencia militar que sirvió como director del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aéreas, se retiró en octubre de 2017 protestando por el secretismo excesivo del gobierno y falta de acción. Estaba en lo más alto de mi carrera y lo dejé todo para tener esta conversación con el público americano. Hoy continúa su misión para encontrar respuestas trabajando con The Star, la Academia de Artes y Ciencias. Mi creencia personal es que hay pruebas muy convincentes de que puede que no estemos solos. Cuando Lazar hizo sus sorprendentes declaraciones en los 80, la atención no deseada no puede venir en un momento peor para las fuerzas aéreas estadounidenses. El Área 51 está justo en el núcleo de su proyecto más clasificado, Stealth. Los científicos en Área 51 están en una misión encubierta para construir el avión espía más potente del país. El nivel de secretismo rodeando a Stealth se considera comparable o superior al del proyecto Manhattan, el desarrollo de la bomba atómica. Stealth era absolutamente vital para el futuro de la tecnología militar. La creación de lo que se convierte en el bombardero F-117 Stealth lleva al Área 51 a una nueva tecnología Stealth. En particular, el desarrollo de materiales absorbentes de radar o RAM. El concepto de RAM no es clasificado, pero su composición era uno de los mayores secretos de la era. Actualmente, el Departamento de Defensa considera RAM de alto secreto. El material absorbente de radar, como dice su nombre, es un tipo de material utilizado para camuflar en el radar a un vehículo o una estructura. Los expertos suponen que el RAM del F-117 se hace de hojas del ancho del linóleo y pintura que contiene esferas diminutas cubiertas de ferrita que vibra cuando recibe ondas del radar. Los componentes exactos de este material absorbente de radar todavía son un secreto, pero según este hombre, RAM es la razón por la que está muriendo. Los médicos me han dicho que viviré hasta los 64. Eso significa que solo me queda un año. Fred Dunham, un guardia de seguridad del Área 51 retirado, sufre una obstrucción crónica en los pulmones, una condición que dice que ha desarrollado vigilando los restos de montones de RAM en hogueras en el Área 51 en los 80. Los bidones contenían fibra de carbono, resina y sellantes para hacer las alas y diferentes partes del avión que eran muy peligrosos cuando ardían. No se conocen imágenes del Área 51 que muestren esas hogueras, pero según la descripción de Dunham es posible situarlas en un mapa de la base. Según Dunham, cada hoguera dura 24 horas y ocurre 2 veces a la semana durante un periodo de 3 años a mediados de los 80, exponiéndolo a nubes de humos tóxicos. Era como si alguien hubiera quemado un montón de neumáticos. El hollín que había en el aire era increíble. Dunham cree que sus problemas pulmonares vienen del hollín y los humos. Yo no fumo. Y el doctor me dijo que mis pulmones parecen de un hombre de 80 años que ha fumado 4 paquetes de cigarros cada día. En los años 90, el guarda de seguridad retirado y otros presentan una denuncia contra el Estado para compensación médica. Pero el caso es rechazado cuando el presidente Clinton firma una resolución en la que excluye a Groom Lake de cualquier investigación relacionada con seguridad nacional.
Durante casi 60 años, la verdadera historia del Área 51 se mantuvo escondida. Pero la publicación de los documentos de la CIA en 2013 ayuda a cambiarlos. Esos documentos de diversas agencias del gobierno, por fin desclasificados, confirman la existencia del Área 51 como entidad oficial y podemos empezar a revelar sus secretos. Estos documentos, junto con las imágenes del satélite, ayudan a descubrir cómo han cambiado la base los programas supersecretos del Área 51. Un lugar que ahora sabemos que evoluciona continuamente con las prioridades nacionales y con cada programa que llega. Está constantemente creciendo y cambiando y construyendo. No es una instalación estática, es extremadamente dinámica. Cuando Área 51 ha cambiado, también lo ha hecho su función. Área 51 no es una base aérea al uso. El Área 51 es la zona de pruebas donde podemos decir si algo funciona o no. Creada en los años 50 para aprobar el U-2, la base secreta de la CIA le dio ventaja a los Estados Unidos sobre sus enemigos durante más de medio siglo. Área 51 es el lugar donde hemos desarrollado todas nuestras tecnologías stealth, desde los primeros avances de la A-12 hasta la era moderna. Cada aeronave stealth de los Estados Unidos ha sido probada en el Área 51. Estos programas incluyen el B-2, sistemas de misil de crucero avanzados, el último avión de combate operativo de las Fuerzas Aéreas, el Raptor y los drones que ahora se encuentran en todas las zonas de combate del mundo. El Raptor, a diferencia del F-117, sigue siendo un avión operativo, pero este, como todos los programas stealth de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, llevados a cabo en Groom Lake en los 80 y los 90, sigue altamente clasificado. La única forma de seguir siendo superiores es el Área 51. Está claro que la historia de la CIA en el Área 51 ha tenido un papel muy importante manteniendo a América a salvo de sus enemigos. Empezando con los proyectos U-2 y A-12, la base secreta de América salvó vidas en Vietnam. El programa Half Donut cambió completamente el ratio de muertes en Vietnam, de 9-1 contra nosotros. Habíamos perdido más de 8.000 helicópteros, derribados por los MiGs, y le dimos la vuelta por completo hasta el punto de que hoy no hemos perdido ni un solo avión en combate aéreo en diversas guerras. No años, pero guerras. Y es una tendencia que continúa con el F-117, un avión que luchó con éxito en no solo una, sino 2 guerras en Irak, sin derrotas. Cuando se empieza un programa experimental, hay que cruzar los dedos para que todo el mundo sepa lo que hace y que funcione correctamente. Por supuesto, nos sorprendió que todo fuera tan bien, con balas por el aire y misiles y todo lo que llegaba. Cuando lo veíamos en la televisión, nos preguntábamos cómo podía sobrevivir todo eso en el aire. Más de 60 años después de su creación, el Área 51 sigue en la vanguardia del desarrollo de tecnología militar, y alguien está reclutando activamente nuevos trabajadores para mantener las operaciones en marcha. Cada día, un avión secreto vuela desde y hacia una terminal privada y vigilada en el Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas. Comúnmente conocidos como Janet, estos aviones de las Fuerzas Aéreas estadounidenses llevan a pasajeros desconocidos hacia y desde el Área 51. Una oferta de trabajo publicada recientemente en la web del contratista de defensa privado AECOM indica que se necesitan nuevos empleados para desempeñar las típicas tareas de auxiliares. También tienen que ser racionales y pensar con claridad cuando gestionan incidentes y situaciones inusuales. Quien consiga el trabajo tiene que mantenerse en silencio. El empleado tiene que ser autorizado por la seguridad de alto secreto del gobierno. Quizá estos aviones blancos y rojos sin etiquetar podrían revelar algunos secretos con los que se ha especulado mucho. Puede que no sepamos qué proyectos se desarrollan en el Área 51,
Pero para los que han tenido un papel en su historia, la necesidad de esos proyectos secretos es la misma de siempre. Estoy seguro de que está pasando algo ahí. Y me alegra que se haga. Pero no necesito saber nada. Pero me alegra que alguien dé el siguiente paso. Hicimos lo que pudimos. Ahora otro tiene el proyecto que hará algo en el futuro. Y me alegro de que este país esté haciendo cosas que desconocemos, igual que nosotros las hicimos.